Tercer bloque, entonces, de la noche de hoy. Nos vamos a ver, una vez más, engalanados por la belleza de Paula, la podóloga, que ustedes conocen perfectamente bien, ha estado con nosotros ya varias veces, y hoy la volvemos a traer porque para nosotros es muy importante el pie del deportista. Todos ustedes saben perfectamente bien que a través del deporte que nosotros hagamos es importante el cuidado de los pies, sobre todo por esos temibles esguinces que se aparecen, sobre todo cuando los campos de juego o las pistas donde estamos practicando el deporte no están muy bien. Entonces, Paula Pardo Climent está nuevamente con nosotros, le agradecemos el que haya venido a visitarnos una vez más, y hoy queremos abordar algo que nosotros pensamos que es muy importante, y atención todos los deportistas, todo lo que Paula hoy nos pueda volcar, nos pueda enseñar en este bloque, porque estimo que es muy importante. Queremos hablar de aquellos mecanismos que nuestro cuerpo tiene para amortiguar los impactos en la marcha y en la carrera. Entonces, queremos, Paula, que nos digas si esos impactos que el deportista tiene que sufrir en sus pies son iguales, por ejemplo, en la marcha normal o en la carrera. Pues la verdad es que no, porque, bueno, primero os voy a explicar un poco en qué consiste la marcha humana, que se divide en dos fases. Está la fase de apoyo y la de balanceo. La de apoyo es cuando está el pie en contacto con el suelo, y la de balanceo es cuando el pie avanza en el aire para dar un nuevo paso. En la fase de apoyo, que es la que hoy nos interesa, el pie absorbe el impacto de su choque contra el suelo para a continuación utilizar esa energía el despegue. En la marcha, en la carrera, al correr, el ciclo de la marcha se acorta y aumenta la velocidad, por eso avanzamos más rápido y entonces el impacto es mayor. Ahora, Paula, ¿cuáles son los mecanismos naturales que existen para amortiguar ese impacto? Pues los mecanismos naturales con los que cuenta nuestro cuerpo humano, nosotros mismos, son dos. La almohadilla grasa plantar, que es una capa de grasa muy gruesa que tenemos en la planta del pie, y lo que son las articulaciones, el movimiento de las diferentes articulaciones, especialmente del tobillo, que es la más grande, la más importante, pero todas las articulaciones diminutas que componen el pie también hacen un movimiento para disipar esa energía. Pero aparte de eso, aunque nos parezca ya hoy en día tan natural como nuestro propio cuerpo humano, contamos con las plantillas, o sea, con las zapatillas de deporte que tienen esa suela blandita que también ayuda a amortiguar este impacto, y con las plantillas, que aunque las que vienen de serie normalmente dentro de estas zapatillas son estándar, no son, digamos, tan buenas como las individualizadas, pero ya es una ayuda. Ahora, otra pregunta que el televidente se hará, Paula, es acerca de si todo el mundo, al hacer deporte, recibe el mismo impacto. O sea, de acuerdo al deporte que nosotros lo estemos practicando, al hacer ese deporte, ¿todos recibimos el mismo impacto? No, por supuesto que no. Es obvio que, por ejemplo, un aumento de peso, es decir, no es lo mismo los pies cuando están soportando 50 kilos que 80 kilos. Pues evidentemente el pie de una persona que pese 80 kilos pues padecerá más. Además, al cumplir años, la almohadilla esta que hemos comentado, grasa plantar, se va atrofiando, se va perdiendo, porque al deshidratarnos y perder elasticidad se va perdiendo, digamos. Todos hemos visto, por ejemplo, un recién nacido que parece que tiene los
los pies gorditos, entre comitas, porque es esa almohadilla que la tiene intacta, aún no ha dado ni un paso. En cambio, esa misma persona, al tener 80 años, puede, por la planta del pie, incluso tocarse los diferentes huesos que quedan palpables, y eso es porque la almohadilla se ha perdido. Esto no ocurre de un día para otro, sino que poco a poco va apareciendo. Pero bueno, también influye la preparación física, el tipo de deporte y la superficie en el que se juega. Por ejemplo, no es lo mismo jugar al golf que jugar al tenis, por varios motivos. Primero, por el terreno. En el golf el césped es blandito, en el tenis es un suelo duro, y además por el gesto deportivo en sí. No es lo mismo ir corriendo de un lado para otro que estar andando tranquilamente y darle a la pelotita. Con todos mis respetos para los jugadores de golf, que quede muy claro que creo que es un deporte muy bonito. Y bueno, y también sobre el tipo de pie que presente el paciente. Por ejemplo, los pies planos, por un exceso de adaptación al terreno, siguen siendo tan planos como el mismo terreno. Los pies cabos, que en cambio por su rigidez y la falta de adaptación al terreno, pues son los principales problemas. Pero bueno, que hay otros tipos de pies que también tienen problemas, son los principales. Ahora, tú estás hablando entonces de diferentes factores, entonces al hablarnos de diferentes factores que pueden influir entonces en lo que nosotros estamos viendo, lo de ese impacto que recibe el pie según el terreno en el que esté. Entonces la pregunta surge entonces por sí sola, sobre qué factores entonces, Paula, nosotros podemos actuar. Pues se puede actuar sobre diferentes factores, aunque no todos, pero bueno, siempre intentamos en gran medida poder solucionarlos. En el primer caso que hemos hablado de exceso de peso, pues obviamente controlar un peso, aunque claro, para ello muchas veces necesitamos hacer deporte, así que eso es un poco complicado, pero bueno, hacer un esfuerzo. Después tenemos que elegir un calzado adecuado según el tipo de deporte que estamos practicando. Esto ya lo hemos hablado en otros programas, pero la regla principal es para suelo blando, zapato duro, para suelo duro, zapato blando. Eso es el ABC de las zapatillas de deporte. Y luego también pues con las plantillas, que al compensar los problemas que puede padecer este paciente suelen ayudar en gran medida. En algunos factores, como por ejemplo la edad, nosotros eso no lo podemos cambiar. Si uno tiene 30 años, tiene 30, si tiene 50, 50. No lo podemos cambiar. Pero sí podemos actuar sobre las principales consecuencias de esta edad. Generalmente es la pérdida de la almohadilla grasa plantar, como ya hemos dicho antes, y eso se puede evitar con diferentes elementos amortiguadores en la plantilla. Ahora, justamente has dicho el vocablo, la palabra plantilla, e imagino que el televidente entonces querrá saber qué es la plantilla y qué diferentes tipos de plantillas existen. Pues las plantillas son unos dispositivos externos que se adaptan al pie para modificar las características estructurales o funcionales del sistema musculoesquelético. Un poco así, rollo. Es esto es una plantilla. Esto sería un ejemplo de plantilla, digamos. Estas son termoconformadas, por lo que se adaptan perfectamente a los pies y están hechas de EVA, que es etilvinilacetato para los que quieran saber más, pero bueno, esto es una plantilla. Hay diferentes tipos. Claro, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? Bueno, pues es muy fácil. Bueno, no es que sea fácil, es que yo ya lo tengo superado, pero lo primero que hacemos es una exploración del paciente en el que se detectan sus necesidades, sus carencias, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y entonces tomamos un molde. El molde se toma aquí, esto es una espuma de fenol, esto es antes de empezar, está lisa, entonces apoyamos el pie del paciente y obtenemos un negativo. Esto es un negativo, que es directamente el pie del paciente chafado. Como esto tiene memoria, pues se queda ahí impreso. Después de esto se positiva con
se positiva con escayola. Cuando secamos la escayola obtenemos un pie. Esto, digamos que el paciente se va a su casa, pero nos deja su pie aquí, porque como veis es perfectamente un pie humano. Luego calentamos los diferentes materiales, los adaptamos y tras un proceso un poquito complicado que no vamos a comentar aquí porque nos tiraría horas, que yo he estado 3 años de carrera para saber esto, se adapta los materiales y obtenemos una plantilla. Como veis, se adapta perfectamente de aquí del puente, del talón. Entonces, se adapta perfectamente a nuestro molde y, por tanto, al pie del paciente. Y así serían las plantillas termoconformadas. Pero cada paciente tiene 2 pies. Sé que, bueno, no todos, pero la mayoría. 2 plantillas. Esto sería un claro ejemplo. Ahora, ¿cómo las elegimos? Ahora, yo quisiera saber, claro, los diferentes tipos de plantillas, inclusive háblanos un poco de los materiales, de los usos que tienen, según inclusive, o sea, ¿cómo diagnostican ustedes el tipo de plantilla que precisa el deportista? Bueno, pues tanto para deportistas como para no deportistas, es el mismo paciente el que demanda, el que dice me duele aquí, me duele allí, y en la exploración, como hemos dicho, se detectan estas carencias. Entonces, la primera clasificación, la más obvia, plantillas para adultos, plantillas para niños. No son las mismas necesidades en una edad de corrección que en una edad en la que ya no se puede corregir. Para niños existen 2 tipos principalmente. Estas que son de polipropileno, que son duras, como podéis oír, son muy duras, no se pueden deformar y entonces esto permite mayor corrección. Pero para el deporte, bueno, como son niños, ellos se adaptan hasta una piedra, pero son un poquito más duras. Entonces para niños también están las de EVA, estas son más parecidas a las de los adultos, pero son más duras. Estas sí que tienen un poquito, se pueden doblar un poquito, pero estas son más duras para los niños. Para los adultos, estas que hemos comentado, que sí se adaptan un poquito, aunque por supuesto son rígidas justo aquí en la zona más central, que es donde necesita la sujeción, aunque eso ya depende pues de cada paciente, digamos. Entonces, aquí hemos traído algunas cositas para hablar de los materiales, que esto sería la base de la plantilla. Como veis, hay diferentes colores. La base de la plantilla se termoconforma a partir de esto. Esto es un pie muy mono, pero es un EVA y como veis es bastante duro. Después están los forros, que bueno, habréis visto que hay diferentes colores y diferentes tipos. Este es que me gusta mucho, le tengo especial cariño, sobre todo para la gente que sea de esta zona, porque se llama azul mármol y parece una tontería, pero no sé, es entrañable porque hay mucha gente que trabaja aquí en esta zona del mármol y todo eso, y me gusta. Luego hay diferentes aglomeraciones, se pueden mezclar. Este, por ejemplo, lleva algo de caucho, por eso es más duro. Este lo que pasa es que es una lámina muy fina. Es que lo he traído más que nada porque lo veáis, que además queda así como un colorcico del caucho. Esto, que es para deportistas, este es especial para deportistas, yo creo que hoy en día es lo último ya que tenemos, es porón, y como si os dais cuenta se puede chafar completamente, es súper blandito, es muy cómodo, y una de las principales funciones es la de sustituir a la almohadilla grasa plantar, esta que tanto hemos hablado, esta grasita del pie que vamos perdiendo, pues con esto evitaríamos también que el hueso chocara con el suelo. Antes de tener este tipo de materiales del porón, teníamos otro tipo de espumas. Esta, por ejemplo, es una espuma de látex que sí, también amortigua en gran medida, pero como podéis observar, hay una diferencia en lo que es el tamaño. Para personas no deportistas, para trabajadores que trabajan de pie, gente que simplemente tiene problemas, sí se usa mucho la espuma de látex, como veis aquí,
aunque sea más gordito, porque tenemos una bota de estas de seguridad, donde no tenemos problema para poner muchos elementos, pero no es lo mismo para un futbolista, por ejemplo, que esas botas que lleváis tan ajustadas, pues claro, esto pues, es mucho más fino. Claro. Ahora, Paula, ¿ustedes en qué se basan en qué hacen el diagnóstico y en qué se basan para ustedes recomendar un tipo de plantilla más duro, menos duro, más grueso, menos grueso, según el material? ¿Cuál es la base, digamos, científica que a ustedes les lleva a decirle al paciente, bueno, tú tienes que utilizar este tipo de plantilla? Tenemos en cuenta tanto los factores como son la edad del paciente, la actividad que va a realizar y el tipo de calzado con el que viene. Entonces, para los niños, evidentemente, como hemos dicho, usamos materiales más rígidos, que contengan más, porque conforme ese niño va creciendo, se va colocando el pie en una posición correcta. Cuando tenemos un problema de rigidez, es cuando usamos estos materiales más blanditos, y en cambio, cuando el problema es el contrario, es por ejemplo un pie plano o un pie pronado, que el problema es que se adapta demasiado al suelo, como hemos dicho antes, entonces, aun usando materiales amortiguadores algunas veces, porque normalmente el paciente ya nos suele decir, me duele aquí o me duele allá, pues ya sabemos que el dolor también tenemos que aliviarlo, y eso principalmente se hace con algún tipo de amortiguador. Por ejemplo, este paciente tenía un dolor en el talón y aquí le hemos puesto un material amortiguador, pero en cambio el resto de la plantilla lo que intenta es colocar el pie en una posición correcta, en una posición fisiológica. Fisiológica es, digamos, natural. Entonces, si el paciente tiene el pie plano, pues aquí en el puente se pone un material más rígido para que coloque el pie en una posición, para que evite que se vuelque demasiado hacia adentro y lo coloque en una posición más recta. Yo creo que eso responde más o menos a tu pregunta, ¿no? Sí, ahora, la persona, ya no solamente el deportista, que va a tu consulta, ya hablaremos de tu consulta, ¿cuáles son los problemas más habituales, digamos, que se presentan en tu consulta? Pues la verdad es que, aunque a nosotros nos gusta mucho el tema este de la ortopedia, de las plantillas, los problemas principales que suelen aparecer en la consulta son de tipo más dermatológico. Tenemos problemas de durezas, de callitos, que eso siempre se alivia y el paciente se va muy contento. Tenemos también infecciones, pues ahora que están los niños otra vez en la piscina cubierta, están viniendo con más papilomas, con hongos y ese tipo de problemas, que la verdad que son muy agradecidos también porque se tratan en una sola sesión y es más rápido. Bueno, excepto los papilomas que tardan un poquito más, pero trabajamos muy a gusto con esto. Es lo más habitual. Sí. Ahora, nuestro hijo va a hacer baloncesto, va a hacer fútbol y terminado el entrenamiento va al vestuario a bañarse. Resulta o que se olvidó de nosotros le llamamos en Uruguay ojotas, no sé cómo le llaman ustedes, no recuerdo, donde... Las chancletas. Las chancletas. Muy bien. Se olvidó de las chancletas, entonces se baña descalzo o le pide a un amigo que le preste sus chancletas. Reitero, nosotros curiosamente le llamamos ojotas. En fin, ¿esto es bueno? Por supuesto que no. Esto muchos de vosotros ya lo sabréis, algunos porque desgraciadamente ya habéis sufrido el problema y otros porque afortunadamente os lo han dicho a tiempo. Es imprescindible cuando hay un sitio donde hay mucha humedad, donde pasa mucha gente, por mucha higiene que se tenga, por mucha limpieza, es inevitable que queden charcos de agua. En esos charcos, sobre todo con el aumento de temperatura, que normalmente en los vestuarios pues ponen la calefacción, porque si no se nos resfriarían, cogerían una pulmonía todos los niños, esos charquitos con el aumento de temperatura pues
es un nido de bacterias, tanto de bacterias como de virus y de hongos, que esas son las 3 infecciones que se pueden dar en la piel. Entonces, el principal virus que suele afectar al pie es el del papiloma. Lo detectan enseguida los niños porque les duele y las madres me lo comentan. Parece que tiene un ojo de pollo, pero claro, dicen, ¿cómo va a tener un niño de 7 años, tan jovencito, un callito? Lo ven raro y me lo traen enseguida, porque sepáis que eso es una infección por virus. ¿Qué pasa si ese niño se ha duchado con las chancletas del compañero? Pues que a lo mejor el compañero tenía una fase latente de ese virus que aún no ha desarrollado, pero la ha contagiado a nuestro hijo. ¿O qué pasa si se ha duchado descalzo? Pues que el día anterior ya lo habrían limpiado, pero bueno, que 10 minutos antes había duchado otro niño que está en tratamiento para eso, o que aún no ha empezado el tratamiento, y va dejando virus por ahí, o hongos o bacterias. Las 3 cosas nos valen. Pues entonces las cogemos, las contagiamos. Por eso es muy importante, si os dais cuenta que os habéis dejado las chancletas, más vale que vayáis a casa, aunque estéis sudados y os podáis resfriar, pues os abrigáis bien y ya en casa os ducháis tranquilamente, que ya no necesitáis chancletas allí. Ahora, has hablado de papilomas, has hablado de hongos. Clarifícanos un poco qué son y aparte cómo se combaten. Pues bueno, pues las bacterias son los más conocidos. Los 3 son microorganismos, entonces los podríamos clasificar en 2 tipos: bacterias y hongos que sobreviven en el ambiente de forma natural, y el virus, que sobrevive en forma de esporas. ¿Por qué tiene que sobrevivir en forma de esporas? Porque el virus es un hospedador obligado. Es decir, no puede sobrevivir un virus en el ambiente, necesita una célula que colonizar. Por eso hay una gran diferencia entre los síntomas que nos producen las infecciones por bacterias u hongos y las del papiloma. El papiloma es que se ve la lesión en la piel porque está dentro de las células. En cambio, las bacterias y los hongos sobreviven encima, sobre las células. Y eso lo detectamos por la sintomatología. Los hongos pican mucho, las bacterias pican menos, pero bueno, también pueden dar algún tipo de molestia, de sudoración, etcétera, y con una luz de Booth que tenemos en las consultas, una luz ultravioleta. Booth era un científico que descubrió que cierto tipo de bacterias y de hongos brillan al aplicarles una luz ultravioleta. Brillan y depende del brillo, del color con el que aparecen. Por ejemplo, las bacterias se ven naranjas, los hongos se ven verdes. Es muy curioso ver que nuestro pie de repente brilla de color naranja. Entonces, el tratamiento, sí, que a veces me enrollo un poco. El tratamiento para las bacterias, principalmente con antibióticos. Suele ser suficiente cuando está localizada solo en el pie, suele ser suficiente con curas con pomadas antibióticas. Pero si no fuera suficiente, se ayuda de un tratamiento farmacológico oral, con el Aumentine que conocéis y cosas así. Los hongos, pues también con pomadas antifúngicas, y si no es suficiente, pues también con algún tratamiento oral. Y los papilomas, como evidentemente es que solo afectan a este roal de células, el tratamiento es tópico solo. Entonces se hace con ácidos para eliminar esas células que están infectadas y así lo vamos tratando. Muy bien. Para terminar entonces, el tiempo es tirano en televisión. De todas maneras, nosotros le decimos al televidente que nos está viendo, nos está escuchando, que evidentemente es muy importante, pero muy importante, la visita a la consulta del podólogo. En este caso, Paula, sabemos que tú tienes en la clínica del pie, en Sejín, te están viendo y escuchando los amigos de Moratalla, de Caravaca de la Cruz, también de Sejín. Cuéntanos un poco dónde tienes la consulta y los días en los que te pueden visitar para cualquier tipo de problema, entonces, en los pies.
Pues sí, trabajo en la clínica del pie, que está en Cejín, en la calle Camino Verde. Para los que seáis de Cejín, seguro que la habéis visto alguna vez, porque está justo enfrente de la puerta de urgencias del centro de salud, un sitio muy céntrico. Y allí estoy lunes, miércoles y viernes, tanto por la mañana como por la tarde. Y aparte de eso, los martes estoy en Cesanor, para la gente de Caravaca que quiera, también podéis acercaros por allí. Y para la gente de Mula y de Bullas estoy los jueves, en Mula por la mañana y en Bullas por la tarde. Muy bien, nosotros te agradecemos efusivamente que nos hayas venido a visitar una vez más, no es la última, por supuesto, porque es importantísimo el pie. No solo este es un programa deportivo y cultural, pero eminentemente deportivo, entonces nosotros estamos absolutamente seguros que quienes te ven y escuchan asiduamente a nuestro programa están aprendiendo muchísimo acerca de la forma, yo diría, de educar los pies para entonces practicar mejor el deporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Milton, por traerme, y a todos vosotros por escuchar mis consejos. Para mí ha sido un placer estar aquí. Muy bien. Después entonces de los sanos consejos que Paula nos ha dejado en la noche de hoy, pasamos al cuarto y último bloque de la noche de hoy. Hasta dentro de muy pocos instantes.